Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Bien, mis hermanos y hermanas queridas, vamos a meditar la palabra de Dios en este primer domingo del mes de agosto. En la carta del apóstol Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 11. Este mensaje lleva por título Una iglesia bajo ataque. Mientras usted busca en sus sagradas escrituras la primera carta del apóstol Pedro, a modo de introducción y contextualizar un poco este mensaje, quisiera comentarles que nuestros ojos han visto con estupor cómo la agenda del mundo ha ido sistemáticamente avanzando en nuestro país. Es así como distintos grupos se han levantado, enarbolando banderas de la libertad o de los derechos, y han presionado a nuestro poder político, que está total y ampliamente desacreditado, para que puedan legislar en torno a sus peticiones. Y por supuesto, este grupo de políticos lo que hace es tratar de agarrar votos de donde pueda, tratar de acarrear simpatizantes a su conglomerado de cualquier forma. Y por supuesto, esa legislación y ese mandato de estos grupos son absorbidos por nuestros políticos y al final terminan haciendo lo que ellos quieren. Y por supuesto, esta legislación, estos acuerdos, estas leyes que se crean, van en completa discrepancia de lo que es la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del mundo o la agenda del mundo, no tenemos que utilizar un elemento tan abstracto, porque el mundo, al fin y al cabo, es un sistema de valores, es un sistema global de gobierno, de administración y, por supuesto, de valores, que está en completa contraposición de la palabra de Dios. Este mundo tiene, a su vez, distintos submundos que gobierna. Está el submundo de la política, el mundo de la educación, de la economía, del entretenimiento, de los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo este sistema gubernamental, todo este sistema de valores es gobernado, es orientado, es supervisado por el mismo Satanás. Por lo tanto, no es menos raro que nos encontremos con estas legislaciones, con esta toma de decisiones que va en completa oposición de la palabra de Dios. Hermano y hermana querida, por favor, usted no se equivoque. El mundo y su sistema no es neutral. Ellos van a ir contra lo que Dios ha establecido. El mundo y este sistema es un gobierno anti-Dios, es un gobierno anticristo, antipureza, antisantidad, antifamilia, ante todo lo establecido que está en la palabra de Dios. Es así que no podemos esperar que el mundo nos apoye, que el mundo nos aplauda. Para el mundo, nosotros somos el problema. En cambio, el pueblo del Señor va en una dirección contraria. Nosotros buscamos honrar a Dios. Nosotros buscamos la santidad y la pureza. Nosotros buscamos vivir una vida que glorifique a nuestro Dios. Por lo tanto, es cierto que en este andar, en este mundo que nos encontramos, vamos a tener oposición y vamos a tener conflictos. Nosotros buscamos predicar el Evangelio, predicar a Jesucristo, predicar la verdad de la palabra de Dios bajo tres pilares: pecado, justicia y juicio. Y esto, por supuesto, el mundo no lo quiere escuchar, no quiere saber,
porque realmente los enfrenta a su realidad y también los enfrenta hacia su final. Sin embargo, a mi modo de ver, creo que el pueblo del Señor ha sido un pueblo que en este tiempo ha sido un espectador más. Ha faltado una voz que con fuerza diga y defienda el Evangelio. No porque el Señor necesita defensa, no porque Dios necesita que nosotros lo defendamos, sino que este mundo necesita escuchar la verdad de la palabra de Dios con una voz fundamentada en las Escrituras que se levante con fuerza y con poder del Señor. Esto puede ser producto a la poca convicción que tenemos o simplemente al miedo, pero no es menos cierto que el pueblo del Señor se ha quedado callado. Así que vamos con esta visión a escudriñar, a exponer lo que esta primera carta del apóstol Pedro, ya en su capítulo final, en el capítulo 5, le dice a una iglesia, no en particular, porque esta es una carta abierta a todos aquellos creyentes que han sido perseguidos por el imperio, que se encuentran desterrados en distintos lugares, oprimidos, encarcelados, enjuiciados, muertos por seguir el Evangelio. Es una iglesia que está bajo ataque. Y a esta iglesia, Dios, a través de su apóstol, el apóstol Pedro, le da ciertos consejos de cómo actuar. En esa visión, quiero que me acompañes en la lectura que voy a dar del capítulo 5, los primeros 11 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios: yo he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria. Como el anciano que soy, le ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden la grey de Dios que está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable con los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es así como el apóstol Pedro, en esta primera carta universal que le envía, tal como dijera, a todos aquellos desterrados, aquellos que han sido perseguidos por ser creyentes en Jesucristo el Señor, comienza a decirles varias instrucciones. Les ha hablado que el juicio de Dios parte por su casa. Les ha hablado que ellos van a ser perseguidos y que van a tener conflictos y sufrimientos por el nombre del Señor. Comienza a hablarle primero a los distintos segmentos de la iglesia, a esta iglesia que es el pueblo del Señor, partiendo fundamentalmente por exhortarles para que puedan resistir en este momento de dificultad que se encuentran. Cuando analizamos este pasaje, vemos con claridad tres secciones, tres segmentos en los cuales Pedro se dirige a distintos grupos de personas y así a toda la iglesia. A esta iglesia que está sufriendo en este momento, pero así como les habla a ellos, también nos habla a nosotros que estamos frente al ataque de este mundo. La primera sección es le podemos poner por título el ejemplo de Cristo.
Pablo nos dice que con toda claridad que todos los sufrimientos que ellos puedan estar sufriendo ahora o que nosotros podamos tener, que todas estas luchas, toda esta persecución, toda esta resistencia en contra del pueblo del Señor, no es menor de lo que haya sufrido nuestro Señor Jesucristo. Él padeció todas estas cosas y dice, yo soy testigo de lo que Él tuvo que padecer. Eso lo vemos en el versículo 1. Yo he sido testigo del sufrimiento de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Todo este sufrimiento tiene una recompensa. Toda esta persecución, toda esta angustia que nosotros o que cualquiera pueda vivir siempre va a ser recompensada por Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, esto tuvo su recompensa. Dios lo exaltó a lo sumo. Si vamos a Filipenses capítulo 2, de los versículos 9 en adelante, nos dice lo siguiente: Cristo se sometió, Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su sacrificio no fue en vano, su sufrimiento no fue en vano. Dios Todopoderoso lo exaltó hasta lo sumo. Pero a nosotros, hermano amado, también nos ha correspondido tener que sufrir por nuestro Señor. En mismo Filipenses, pero ahora en el capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo: porque por causa de Cristo a ustedes se le ha concedido. Fíjense, nos han dado como un regalo, un privilegio. ¿Y cuál es ese privilegio? No solo creer en Él, sino que también padecer por Él. Esto es algo que la iglesia va a tener que vivir. Esto es algo que la iglesia va a tener que experimentar. Pero este padecimiento, esto que nosotros podamos experimentar, va a tener su fruto. ¿Y dónde lo encontramos? En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Hay una recompensa para ti y para mí. Hay una vida eterna que Jesucristo ha ganado para su pueblo. Hay un lugar donde vamos a vivir en la eternidad, donde el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. La segunda exhortación, el segundo segmento que encontramos en este pasaje, está en que Pedro le hace una advertencia a los ancianos, a los líderes. Esto lo encontramos en el versículo 2. Bueno, al final del versículo 1 dice: como anciano que soy, mira Pedro, dice, como anciano que soy, le ruego a los ancianos que están con ustedes. ¿Qué les pide? ¿Qué les advierte? Cuiden la grey de Dios. Pedro dice, yo soy anciano igual que ustedes. Aquí no tiene que ver con un tema de edad, no tiene que ver con un tema cronológico, es la autoridad. Él es un líder de la iglesia, él ha sido puesto por el Señor como apóstol, pero Pedro dice, para mí, yo qué les voy a decir, mi título es de ser anciano. Es así como se gobierna la iglesia es gobernada por ancianos, por hombres que Dios ha puesto en ellos dones de liderazgo y que son ejemplo para el resto y que el mismo pueblo del Señor los escoge para que los lidere. Son hombres que Dios levanta. Dice, cuiden la grey. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el buen pastor, de Él son las ovejas y Él las ha cuidado, pero nos ha entregado la función, nos ha delegado la función de cuidarlos. ¿A quiénes? Fíjense lo interesante de esto. Pedro dice a los ancianos. La iglesia presbiteriana es una iglesia que lleva su nombre por su forma de gobierno. La iglesia presbiteriana está gobernada por ancianos, presbíteros. ¿Y qué significa esto? Por presbíteros. Yo soy un presbítero.
un presbítero docente, porque estoy encargado del pastorado, de la enseñanza, de la administración de los sacramentos. Pero junto conmigo hay hermanos que también son presbíteros, que son escogidos por los miembros de esta iglesia para gobernar, para liderar, para administrar las cosas de la iglesia. Pedro le dice a ellos, a todos ellos, esta es su función. Tienen que cuidar de la grey. ¿Y cómo? Tienen que protegerla. Tenemos que proteger que nada malo les pase a nuestra congregación. Por eso estamos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude para que este retorno a nuestros templos sea lo más cuidadoso posible. Por eso es que nosotros, cuando el gobierno solicitó que no hiciéramos culto, fuimos obedientes porque entendimos que detrás de esto estaba la voluntad de Dios para cuidarnos, protegernos, alimentarles. No solo tenemos que protegerles, nosotros tenemos que cuidarles de cualquier cosa, tenemos que alimentarlos con pastos verdes, con el alimento genuino que es la verdad de la palabra de Dios, el sano evangelio, la verdad de la doctrina ocupada aquí en las Sagradas Escrituras. Debemos socorrerlos, debemos ir en apoyo del que está débil, del que está enfermo, del que está en necesidad. Debemos correr con manos generosas a cuidarle, a socorrerle. Debemos buscarla. Debemos ir a los que están perdidos. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tenemos que ir al reino de las tinieblas a proclamar la luz del evangelio y la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles, tenemos que exhortarles y corregirles del mal camino y llevarlos en el amor del Señor por la verdad, por el camino que es Jesucristo el Señor. ¿Y cómo debemos cuidar esta grey? Fíjense que Pedro habla de algunos elementos, el primero de ellos de manera voluntaria. Pedro dice, esto no es obligación, este cuidado que tú tienes que hacer por la grey nace de un corazón agradecido de ser y de recibir este privilegio, esta responsabilidad de cuidar la grey de Dios. No es algo que hace por obligación, es algo que se hace por amor a nuestro Señor. En segundo lugar dice, por anhelo de servir. Hermano querido, ¿quieres servir a las ovejas? ¿Quieres ponerte en servicio de los demás, de tus demás hermanos en esta iglesia? Siempre recuerdo que mi amada abuela Sofía, desde muy pequeño me dijo que tenía que servir a la iglesia, que tenía que entregar los dones, que tenía que trabajar por ella. Ella estaba muy preocupada y me decía, por favor, no quiero que seas pastor, me decía. No porque no amara a la iglesia, sino porque en su vida de iglesia vio el sufrimiento de muchos pastores, cómo su trabajo era menospreciado, cómo eran criticados y cómo muchas veces se les olvidaba. Por eso no quería que yo fuera pastor. Sin embargo, cuando le di la noticia, solo pudo decir, amén. Esta es la voluntad de Dios. ¿Entiende? ¿Hay anhelo por servir? En tercer lugar, sin mero afán de lucro. Fíjense, a mí me llama mucho la atención de que Pedro ya en este tiempo nos diga que no busquemos el lucro. Hay gente que llega al evangelio para lucrar de él, para sacar dividendos positivos para él. Hermano querido, y hoy día tenemos muchos ejemplos dentro del pueblo del Señor. Yo no quiero profundizar en esto, solo quiero pedirle al Señor que nos ayude a no caer en la tentación de querer lucrar en esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros y en especial de mí. En cuarto lugar, que no actuemos con estas ovejas como si fuéramos sus amos. No somos los dueños de los hermanos, no somos los amos de esos hermanos, no somos los jefes. Somos los que servimos a ellos. El único dueño de las ovejas es Jesucristo el Señor. Él las compró con su sangre. Y eso también, hermano, tienes que entenderlo en tu hogar. Tú eres el pastor del hogar. Tú tienes que pastorear el corazón de tus hijos. Tienes que cuidarlos, protegerlos, socorrerlos, alimentarlos en la verdad de la palabra de Dios. En quinto lugar, debemos dar ejemplo. Debemos dar ejemplo en todo, hermano y hermana querida. ¿Cómo eres reconocido dentro de la iglesia como el hermano que siempre está disponible para servir?
¿Como el hermano que está dispuesto a ayudar a otros? ¿O como el más conflictivo, el que no viene, el que dice que va a ir y al final nunca aparece? Y lo mismo, ¿qué ejemplo estás dándoles que no conocen el camino del Señor? ¿Cómo te conocen en tu barrio, en tu villa, en tu familia? Y esto tiene una promesa. Versículo 4. Vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Hay una promesa para ti y para mí, hermano querido. Por lo que dirigir la grey de Dios es una responsabilidad enorme y un privilegio enorme. Un privilegio porque es el Dios Todopoderoso el que te ha entregado esa función. Solo en su soberanía te ha elegido para que cuides su grey. Y es una responsabilidad porque esas almas, esas ovejas, Jesucristo las lavó con su sangre preciosa. De la misma manera, ser una oveja del redil de Dios también es un enorme privilegio. Porque no había nada en nosotros que nos hiciera distinguible para otro, para que Dios dijera, a esta voy a elegir y la voy a hacer mía. No había nada, solo la soberanía de la elección de Dios y el amor que ha tenido fijó sus ojos en ti. Pero también es una responsabilidad porque Cristo pagó por ti, por tu salvación. Por lo tanto, Dios te manda que estas ovejas se comporten de una manera distinta, vivan una vida en gratitud y en consecuencia para honrar a aquel que murió por ellas, las perdonó y las rescató. Pero ahora Pedro va a seguir hablándole al resto de la iglesia. ¿Cómo lo hace? A través del versículo 5. También ustedes, los jóvenes. Y esto no significa cronológicamente a los más jóvenes. Recuerden que en el gobierno de la iglesia estaban estos ancianos. Estos ancianos en el primer tiempo sí recaía generalmente en gente mayor. Pero está hablando del resto de la iglesia, que no está ocupando estos lugares de liderazgo. ¿Cuáles son los consejos que le da? Le da 8 consejos el apóstol Pedro a esta iglesia que está bajo un ataque, que está bajo el sufrimiento y la complicación. Les dice primero, sométanse al liderazgo de la iglesia. También ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos. Este quizás es uno de los mandatos que más se ha pisoteado durante el tiempo de la iglesia. Hoy en día vivimos en una generación, y no hablo de hoy, ya de la década del 60 para adelante, que se caracteriza por ser rebelde, ser independiente, ser de alguna manera egocéntrica e individual. ¿Saben cuál era el eslogan, digamos así, la frase más importante que estaba pegado a los vehículos en todos lados en la década del 70? Era, cuestiona la autoridad. Eso era, cuestiona la autoridad. Y hoy en día escuchas por todos lados que nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tú debes ser alguien que gire tu propio destino. Pero Pedro ya ha venido hablando en esta carta del sometimiento, de estar sometidos. Les habló en los pasajes anteriores de que se sometan primero a la autoridad terrenal, a los gobernantes. Le ha dicho que deben someterse a sus amos, a sus jefes el día de hoy. Que los esposos, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Ha estado hablando de la sujeción entre los creyentes. Y quisiera citar un texto en paralelo que encontramos ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, que nos va a ayudar a entender un poquito más esta visión. Versículo 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. ¿Se dan cuenta cómo esta carta nos ayuda a entender cuál es la actitud que debe haber en estas ovejas del Señor? Deben someterse a sus líderes, deben tratarlas con cariño. Debe haber amor y respeto por estos líderes. Porque si no, dice,
los pastores van a terminar haciendo su trabajo con queja. Y esto dice, no les conviene a las ovejas. No les conviene tener líderes que estén complicados en su servicio, producto al maltrato que las ovejas hacen. Pedro le dice a la iglesia, este es el diseño de Dios. La sujeción de unos a otros es el diseño que Dios ha tenido y ha entregado a la iglesia. El segundo consejo es, practiquen el respeto mutuo. Seguimos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, y todavía estamos en el versículo 5. Practiquen el mutuo respeto. Ninguno de nosotros es superior al otro. Aún más, dice el Señor, ser mayor, colóquese al final, póngase en servicio de los demás. Así es como funciona la iglesia. La sangre de Cristo ha pagado por mi hermano y por mí. Yo no soy superior a él. Debemos respetarnos mutuamente porque somos hijos de Dios. Y ambos costamos la preciosa sangre de Jesucristo el Señor. Para poder practicar este respeto mutuo, debemos, y aquí viene el tercer consejo, revestirnos en humildad. Revístanse de humildad. Es interesante cómo en la Sagrada Escritura transversalmente nos habla de la humildad. El autor Daniel Reines, maestro de la palabra de Dios y autor de varios libros de hermenéutica, hace un comentario sobre este trozo y dice lo siguiente, voy a leer textual, abro comillas. De la misma manera que unas enfermedades son tratables, pero nunca curables, de esa misma manera el orgullo es tratable, pero nunca totalmente removible. El orgullo es un mal que resiste el tratamiento. El orgulloso no se percata de su pecado. Si alguien le señala algún pecado, el orgulloso apela a circunstancias especiales o algún malentendido. Si algún amigo le señala que su falta de comprensión de su pecado es su orgullo y que esta es la raíz de su problema, el orgulloso protesta, dice que no ha hecho nada malo, que lo dejen tranquilo, que no se metan con él y que el resto es muy crítico de lo que él hace. Eso es lo que hace el orgullo. Por eso es que la humildad es la más grande de las virtudes. Fíjense cómo nuestro propio Señor Jesucristo, ahí en Mateo, capítulo, voy un poquito más atrás, 11, versículo 29, dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Y fíjense que la virtud que apela a nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo no ha apelado a otra virtud, no ha apelado al amor, por ejemplo. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque el amor es una virtud que sale de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. La humildad es una virtud que permite y facilita el perdón. Facilita la comunicación, permite que nos sometamos unos a otros, que podamos estar juntos en comunión, aunque no pensemos lo mismo, no estemos de acuerdo en todas las cosas. La humildad facilita la sujeción, ayuda al reconocimiento de pecado y por lo tanto al arrepentimiento. Por eso es tan importante, raramente se ofende y rápidamente perdona. En cambio, el orgullo es un hipócrita, porque muestra algo que realmente no es. Claramente, este pasaje nos invita a la humildad, nos ordena a la humildad. ¿Por qué? Porque es la forma de mantenernos unidos en el momento de crisis. Si la iglesia en el momento de crisis aparece el orgullo, la iglesia se va a dividir, se va a esparcir. Por eso Pedro dice, manténganse y revístanse humildad. Y agrega el por qué de una manera categórica. Vuelvo a leer, Primera de Pedro 5, Primera de Pedro, voy acá, Primera de Pedro, capítulo 5, que es el pasaje que estamos viendo, en el versículo 5, la final. Revístanse humildad, porque, fíjense cuál es la esta, Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable con los humildes.
Y esta es una cita textual de Proverbios 3:34 y que también lo va a repetir el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6. La omnipotencia de Dios va en contra de los soberbios, del orgullo, pero se muestra favorable o da gracia a los humildes. Por eso es que cuando una persona, una iglesia, se vuelve orgullosa, va a tener dos problemas. En este caso particular de la iglesia a la cual está dirigiendo esta carta el apóstol Pedro, no solo va a tener en contra al imperio romano, sino también a Dios. Acuérdense que Dios va en contra de los soberbios. El cuarto consejo es: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Estos cuatro primeros consejos tienen que ver con la humildad. Dice: humíllate bajo la mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Recuerda, Dios ha hecho la historia. Dios ha diseñado todo lo que va a pasar en este mundo, lo que va a pasar en nuestro país, lo que va a pasar en nuestra vida. Ha sido establecido por la soberanía de Dios. Él lo estableció solo por su voluntad, por su sabiduría. Él lo ha dejado establecido así. Nosotros comúnmente decimos: si Dios pone presidente, Dios saca presidente, Dios pone autoridades, Dios saca autoridades. Pero Dios hace lo que quiere en tu vida también. Dios lo ha establecido de esa manera. Fíjate que es el mismo Dios que le dijo a Nabucodonosor: comerás hierba como las bestias del campo por 7 años. Si usted lo quiere ver, lo va a encontrar en Daniel capítulo 4, de los versículos 25 en adelante. El mismo Dios que dijo eso es el mismo Dios que está gobernando tu vida y ha establecido todo para tu bien en tu vida. No te puedes rebelar contra Él. Por eso Pedro dice: más vale humillarte bajo la mano poderosa de Dios, que no sea Dios el que te tenga que humillar, a ti o a mí. Fíjate en José. José recibió sobre él envidia de sus hermanos y fue vendido y pasó por una serie de tormentos que lo llevaron a ser la mano derecha de Faraón. Y José vio en todo ese andar la mano de Dios detrás de él. Aún más, los hermanos pensaban que él se iba a vengar de ellos. Y José dice: yo no quiero venganza. Yo sé que ustedes hicieron mal conmigo, pero Dios transformó todo eso para su gloria. Lo mismo pasa con Job. Job pierde a sus hijos, pierde su familia, pierde su dinero, pierde su propia salud. Y su mujer dice: niega, maldice a tu Dios. ¿Y qué es lo que hace él? Dice: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Quieren más ejemplos? El ejemplo de Oseas y Gomer, su mujer. Dios le dice: toma a Gomer, a una prostituta, tómala por mujer. Oseas la toma y esta mujer vuelve nuevo tiempo atrás a prostituirse, se va de la casa y Oseas va a buscarla y la trae nuevamente, porque era una forma de mostrar de cómo Dios ama al pueblo de Israel, que se ha prostituido con otros dioses y lo ha abandonado, como Él sale a buscar a ese pueblo que se ha alejado de su presencia. Lo mismo pasa con Ezequiel. Ezequiel, Dios le quita a su esposa, a quien él le amaba profundamente, y le dice: no vas a derramar ninguna lágrima sobre ella, por ella. Porque es una forma que yo quiero mostrar de algo que voy a hacer, una señal que voy a hacer con el pueblo. Ninguno de ellos se rebeló y quejó, se sometieron sobre la poderosa mano de Dios y de su voluntad, y ellos fueron restaurados por la gracia de Dios. En quinto lugar, quinto consejo: descarguen en Él todas sus angustias. Así como Dios orquesta o permite que todo lo que ha pasado en este mundo, en nuestro país, en nuestras vidas, Dios sabe que eso trae dolor y angustia a nuestro corazón. Por eso dice: descarguen sobre mí, llévenme a mí todas esas angustias, esa ansiedad, esa preocupación. Llévenla sobre mí. Esto es un claro aviso de que no debe haber preocupación en nuestra vida, porque la preocupación es pecaminosa. Lo que demuestra es que no estás conforme con lo que Dios ha determinado. No estás de acuerdo con las decisiones de Dios. El pastor Miguel Núñez, que no solo es pastor, sino que además antes de ser pastor era médico, ¿ya? Inmunólogo. Él cuenta una historia para ilustrar esto. Él dice que él viene de Miami
a Centroamérica, ya reconociendo el llamado pastoral, ya siendo pastor, y viene a Centroamérica a trabajar por la obra del Señor, y dice, voy a hablar con el dueño del lugar de la consulta donde yo atendía, y le explico todo esto, las órdenes de Dios, cómo Dios traza todo, cómo ha trabajado en mi vida y me ha enviado a predicar el Evangelio a Centroamérica. Y este hombre, un judío, me dice, ese Dios está muy equivocado, porque si Él es el que gobierna todo el mundo, lo ha hecho muy mal. Hay mucha gente que cree que es superior a Dios y que entiende y tiene más sabiduría que Dios, y que Dios lo que está haciendo en el mundo es un desastre. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Quiero invitarte que vayas junto conmigo a 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Porque Dios no maneja las cosas como nosotros lo manejamos. Porque cuando todo el mundo pensaba que Cristo estaba perdido, que había perdido en la cruz, resulta que Cristo ganó mi vida, ganó mi victoria. Su victoria en la cruz es el consuelo de mi vida. Lo más insensato, y no es porque Dios tenga algo insensato, sino que Pablo se está riendo de la sabiduría humana. Y sigue diciendo, y lo más débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. ¿Por qué creemos que podemos tomar mejores decisiones que Dios? ¿Por qué creemos que podemos hacer cosas más sabias que Dios? Eso es lo que hace el orgullo en nuestra vida. Debemos estar prudentes y mantenernos atentos. Nosotros vivimos en la antesala de la eternidad. Nosotros sabemos que estamos a puertas de que nuestro Señor Jesucristo o viene o nos llama a su presencia. Por lo tanto, no podemos vivir como vive el mundo, de una manera fría, preocupándonos de cosas que no perduran, ocupando nuestro tiempo en cosas terrenales. Somos llamados a predicar el Evangelio, a anunciar las verdades de Jesucristo. Somos embajadores de Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogáramos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que el Señor estamos haciendo. Estamos en este mundo, estamos en territorio enemigo. Por eso tenemos que estar atentos, alertas y ocupando nuestro tiempo en las cosas correctas. Utilizando bien el tiempo, dice la palabra de Dios. Debemos anunciar. No podemos estar tranquilos creyendo que jugamos a ser cristianos, sabiendo que todos los días muere gente sin conocer el mensaje del Evangelio y van a la condenación eterna. Hermanos y hermanas, tenemos un adversario que es astuto. Fíjense que Martín Lutero, cuando escribe el himno Castillo Fuerte, ¿sabe cómo relata la parte de que habla de Satanás? Dice que en él hay astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro enemigo es maligno, astuto, sin escrúpulos, despiadado, y debemos estar alerta. Él no tuvo problema en el paraíso para disfrazarse de una serpiente y tentar a estos nuestros primeros padres y mostrar algo como muy importante, y los hizo caer. En todas las religiones paganas y falsas, Satanás se viste como ángel de luz. Pero aquí, fíjese cómo nos dice. Voy a 1 de Pedro, capítulo 5. Por tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, fíjense, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Entiende? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este caso, Pedro entiende que detrás de este martirio, que detrás de esta persecución está Satanás. ¿Y cómo lo entendemos? Te invito a que vayas a Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje a Esmirna, versículo 9 le dice: yo conozco tus obras a la iglesia, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico.
Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a alguno de ustedes y lo echará a la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En esta persecución Satanás estaba detrás. Detrás estaba de las cárceles, detrás estaba del sufrimiento del pueblo del Señor. Pero dice que Él se mantiene firme, que la iglesia se mantenga firme. Fíjense que Satanás siempre trata de imitar. Anda como león rugiente, porque nosotros sabemos que el auténtico y el único león es Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Y esto me llamó la atención, esto de la imagen del león que usa Pedro aquí. ¿Y cómo cazan los leones?, me pregunté. Y empecé a averiguar. Ellos cazan de distintas maneras, pero su gran cantidad lo ocupan de noche. Estos cazan en la noche, en las tinieblas. Las tinieblas son sus aliados. Las tinieblas es el reino de Satanás. Ahí es donde caza, ahí es donde atrapa Satanás. Y también aprendí que son las leonas las que más cazan. Y lo hacen en grupos y atacan la manada y van atacando en distintas partes, cosa de colocar espanto y esparcir a la manada, cosa que los más debilitados se queden atrás, y esos son presas fáciles para estos leones. Por eso que cuando el pueblo del Señor hay hermanos que no leen la Sagrada Escritura, que no se congregan, que no buscan en oración del Señor, se nos van quedando atrás y son presa fácil de Satanás. Fíjense con qué claridad el profeta Isaías nos habla de eso. Isaías capítulo 59, versículo 2. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Es la falta de arrepentimiento. Por eso una iglesia que está en dificultad es una iglesia que no se puede dar el lujo de no confesar sus pecados y arrepentirse. El séptimo consejo que da es que nos mantengamos firmes y le hagamos frente a Satanás. Versículo 9. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Hermano querido, tú y yo debemos resistir al diablo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Manteniéndonos firmes. Santiago 4:7 nos habla de eso. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No se nos manda a atarlo ni a injuriarlo. No, tenemos que resistir. ¿Y cuál es la manera de resistir? Es estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Te invito a que vayas a Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las hechanzas del diablo. ¿Entiendes? En el Señor. Mantenerse firmes significa estar posicionados en Cristo. Alerta, no distraídos y manteniéndonos firmes, inamovibles en la verdad de la palabra de Dios. Ese es el llamado que hace todo el Nuevo Testamento de estar firme. Lo encuentra en 1 Corintios 15:58, 1 Corintios 16:13, Colosenses 4:12, 2 de Tesalonicenses 2:15. Estad firmes en el Señor. Pero ¿cómo puedo estar firme de manera práctica? Primero, cuidando mis emociones, porque mis emociones traen pensamientos y mis pensamientos, acciones. Y lo otro, ten mucho cuidado con quién te relaciona, quiénes son tus cercanos, con quiénes convives, con quién pasas tiempo conversando. Y nuevamente, para estar firmes de una manera práctica, debemos recordar todo lo que nos ha dado como consejos hasta aquí la palabra de Dios. Debemos someternos a la autoridad eclesiástica. Versículo 5, la primera parte. Debemos estar revestidos de humildad. También en el versículo 5. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 6. Debemos echar toda nuestra angustia sobre Él. Versículo 7. Tenemos que ser de un espíritu sabio y estar atentos. Versículo 8. Debemos correr con una perspectiva correcta. Versículo 9. Sabiendo que en el mundo hay muchos hermanos nuestros pasando persecuciones aún más complejas que nosotros.
Y el último consejo que da aquí Dios a través de la boca del apóstol Pedro es: recuerda que tu sufrimiento no ocurre separado de Dios. Tu sufrimiento no te ha sacado de Dios. Es el camino por cual a través de su gracia y su gloria te va a llevar de victoria en victoria. Él te va a revestir de su gracia. Él se perfecciona en tu debilidad. ¿Y cómo lo dice el apóstol Pedro? Versículo 10. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna. Fíjense qué es lo que va a hacer Dios con nosotros. 4 verbos importantes: os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mientras Satanás nos apremia, mientras Satanás nos angustia, mientras Satanás nos tiene ataque, mira lo que Dios hace, que ha prometido para nosotros. Nos perfecciona. Él quita todas nuestras impurezas. Saca y separa el trigo de la cizaña. Además nos afirma. Lo hace para que nuestra fe, nuestra confianza se fortalezca en el Señor. Nos fortalece para que todos nuestros temores se vayan y confiemos en los cuidados de Jesucristo el Señor. Y nos establezca, que sepamos que nadie nos va a separar de su mano. Somos la niña de sus ojos y nadie nos va a poder tocar. Ante esta realidad tan maravillosa, Pedro solo puede adorar a Dios. Y lo hace de una manera muy breve, pero muy profunda. Versículo 11. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Ese es lo que tenemos que hacer, transformar nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Este golpe, este ataque que estamos recibiendo, lo vamos a transformar en gloria y honor para nuestro Dios. Quiero terminar este mensaje hablándole un poco de la historia de hombres, de los grandes reformadores. Y quiero llevarlo a 2 grandes hombres de la Reforma inglesa. Estos fueron los Latimer y Ridley. Esto es un extracto que saqué de la revista o de la página Coalición por el Evangelio. Escuchen. El 16 de octubre de 1555, después de pasar 18 meses en una celda en la torre, Latimer y Ridley se encontraron en una hoguera en Oxford, con Latimer vistiendo una túnica y un gorro y Ridley vistiendo su atuendo de obispo. Los 2 hombres se hablaron y oraron juntos antes que un herrero los atara a la madera. Ridley fue el primero en consolar a su amigo. Le dijo: ten ánimo, hermano, porque Dios aliviará la furia de la llama o fortalecerá. Mientras la leña se incendiaba debajo de ellos, Latimer tomó su turno. Alzó la voz para que Ridley pudiera escucharlo. Y le dijo: tenga confianza, maestro Ridley, y tengamos valor, que este día encenderemos una vela en Inglaterra que por la gracia de Dios, confío, jamás se apagará. 3 años más tarde, la reina María I muere. Esta fue la que provocó la terrible persecución en Inglaterra. Es conocida como María la Sanguinaria. Y el reino pasó a su hermana, la reina Elizabeth, reina protestante. Y la vela de Latimer y Ridley estalló, convirtiéndose en una antorcha. Por eso te digo en esta hora, iglesia, ten ánimo. La mano de Dios está detrás de todo. No estamos solos, estamos siendo cuidados, supervisados por Él. Y hemos sido designados para anunciar la verdad del Evangelio, para pararnos en la palabra de Dios, cimentados en ello, y hacer defensa del Evangelio, para que todo el mundo sepa que hay un solo camino para llegar al Padre: Jesucristo el Señor. Que Él te bendiga y te ayude en este momento de dificultad. Castillo fuerte es nuestro
Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no tememos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad, y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo, para que sea hoy día un día de salvación para tu vida.
Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.